Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 17, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Julian, ella me la mandó por correo electrónico hace algunos meses. Un domingo por la mañana, Julian decidió llevar a su hija Mariana a su parque favorito para disfrutar de un agradable día juntas. A ellas les encanta el aire fresco, y más que ese lugar es especial para ambas porque está lleno de recuerdos felices. Llegaron al parque como a las 8 de la mañana y se sintieron súper emocionadas de estar en ese lugar. Ambas pasaron horas de diversión jugando al juego favorito de Mariana, dicho juego es el avioncito, en el cual Julian la cargaba y la hacía sentir como si estuviera volando. Pero todo inicio tiene un final, llegó la hora de regresar a casa, pero antes de irse, decidieron pasar por una pizzería para disfrutar de una deliciosa pizza juntas. Esto sin saber la dolorosa situación que el destino les tenía preparada. Estaban a punto de llegar a dicha pizzería, pero lamentablemente un auto las embistió por sorpresa, y al parecer ambas perdieron la vida, pues su auto se incendió en segundos. Justo aquí es donde empieza lo extraño de esta singular historia, pues ambas aparecieron en un increíble lugar, sentadas muy tranquilas a la orilla de una hermosa laguna. Julian me contó que estaban comiendo sándwich, cuando de repente vinieron a su mente las escalofriantes imágenes del accidente, y por arte de magia todo cambió y una vez más estaban en su auto a la orilla del parque, como si el tiempo se hubiera reiniciado. Estaban a punto de ir a la pizzería, pero nuestra amiga Julian ya había recordado todos los detalles, y muy asustada por la situación mejor optó por irse a su casa y de allá pedir la pizza a domicilio. Julian no me contó cuánto tiempo ha pasado de esta fascinante historia, pero lo que sí me dijo, es que está totalmente segura que el accidente sí ocurrió, y cree que Dios le dio una segunda oportunidad para estar al lado de su amada hija. Esta historia le pertenece a Víctor, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Víctor tiene un año trabajando como repartidor de comida para un restaurante, el cual prefirió mantener en secreto. A nuestro amigo le encanta su trabajo, porque a menudo termina sus entregas rápidamente y le queda bastante tiempo libre para disfrutar de los lugares cercanos. Sin embargo, un viernes su rutina se vio interrumpida abruptamente, debido a un gran fallo temporal. Ese día llegó al trabajo a las 10 de la mañana, y rápidamente se dispuso a entregar el primer pedido del día. Pasaron los minutos, y justo cuando estaba a punto de llegar al departamento, recibió una llamada de su encargado en turno, informándole que ya era muy tarde y que debería haber entregado el platillo desde hace una hora. Víctor se sorprendió, ya que apenas habían pasado 20 minutos desde que empezó a trabajar, pero a pesar de la confusión nuestro amigo llegó al domicilio, entregó el pedido y todo parecía normal, pero al mirar su reloj, se llevó una gran sorpresa que jamás ha podido superar. Su reloj marcaba las 12:12 del mediodía, cuando deberían ser menos de las 11 de la mañana. Víctor no le dio mucha importancia al incidente y continuó con su día, pero no podía sacudirse la sensación de que algo extraño había sucedido. Minutos más tarde, aprovechando que no tenía pedidos pendientes, decidió ir a un río cercano para relajarse un poco.
De trayecto hizo máximo 15 minutos, llegó y rápidamente tomó un poco de agua para poder disfrutar lo más posible del increíble paisaje. Pasaron unos minutos, y al mirar el reloj se sorprendió aún más, pues marcaba las 10:45 de la mañana. Víctor estaba muy extrañado por ese detalle, pero pensó que tal vez su reloj se había descompuesto. Siguió un tiempo más a la orilla del río. Por inercia miró de nuevo su reloj y ahora marcaba la 1:11 de la tarde. Esto ya le empezó a preocupar y mejor optó por regresar a su trabajo. Una vez que llegó al restaurante su reloj marcaba nuevamente las 10:45 de la mañana y en su trabajo también era la misma hora. Víctor no sabe qué fue lo que ocurrió, pero después de ese día su reloj no volvió a fallar y al parecer lo que realmente falló ese día tan extraño fue la línea temporal. Esta historia le pertenece a Yolanda, ella me la mandó por correo electrónico. En 2007 Yolanda estaba emocionada por el lanzamiento del nuevo álbum de su boy band favorito. Todo ocurrió un día mientras buscaba información en internet, se enteró que el álbum había sido filtrado casi en su totalidad, así que rápidamente lo obtuvo y decidió escucharlo en su celular. Todas las canciones le parecieron increíbles y esperó con ansias el lanzamiento en físico. Pasó una semana y el disco por fin fue lanzado, y como toda una buena fans de inmediato se apresuró en obtenerlo. Ella había memorizado todas las melodías, pero al escuchar el álbum oficial, se percató que una canción estaba totalmente cambiada, como si hubieran puesto otra canción pero con el mismo nombre. De inmediato intentó poner la canción que tenía guardada en su celular y resulta que la canción de su celular ya era la nueva y la que ella recuerda se había esfumado. Rápidamente entró de nuevo al portal en el cual había obtenido los archivos la semana pasada, pero en dicha web no hay rastro de la canción que ella tan lúcidamente recuerda. El nombre de esta canción es 1 Million. Y nuestra amiga la tiene escrita, para así jamás olvidar este increíble suceso. Ella sabe que algunos incrédulos pueden opinar que esa canción al final decidieron no agregarla en el álbum oficial, pero Yolanda investigó por mucho tiempo y no encontró rastro de esa canción por ningún lado.